Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar del crimen de la pensión Santos. Para ello debemos situarnos en Zaragoza, en 1992. El 11 de agosto de 1992, una mujer aparece en comisaría. Esta estaba muy nerviosa. Serían las 6 menos 20 de la tarde cuando esta mujer, nerviosa y cubierta de sangre, menciona algo sobre su marido y su hermano. Inmediatamente un coche policial se dirige a donde esta mujer vivía y acceden a la vivienda. Nada más abrir la puerta, pueden ver que algo gravísimo ha ocurrido en el lugar. Ella, en su estado de nerviosismo, va soltando datos un poco sin sentido, aleatorios. Dice que vivían todos juntos y que nunca había visto a los dos tan agresivos. La policía, cuando llega a la vivienda, van avanzando poco a poco y lo único que van viendo es sangre por todos los lugares, tanto en paredes como en el suelo, como manchas, gotas, arrastre. Van avanzando y atraviesan un pasillo en forma de L. Tras pasar la parte más corta, giran y descubren al final del pasillo un cuerpo en el suelo. Mientras todo esto está sucediendo, en otra comisaría llega otro hombre y confiesa haber tenido una pelea bastante grave con su cuñado. Confiesa haberse dado puñaladas mutuamente y que estaba seguro que si no había fallecido estaba a punto de hacerlo, que fueran corriendo a la vivienda. ¿Quiénes eran todas estas personas? Pues bien, el dueño de la pensión se trataría de José Santos Solanas. Este estaba casado con Juana Aznar. Ambos tenían una hija de 10 años. Francisco Aznar, el hermano de Juana, vivía junto al matrimonio desde hacía 2 años. Francisco vivía junto al matrimonio ya que se encontraba en paro y además se había separado de su mujer, con la que tenía 2 hijos y también tenía varios problemas, pues no le pasaba la pensión. Además, este estaba en tratamiento psiquiátrico a causa de un accidente que había tenido hacía un par de años. En esa casa las discusiones eran habituales, normalmente siempre entre Juana y José. Estas discusiones sobre todo venían ocasionadas por José, que bebía muchas noches y cuando llegaba siempre discutía con Juana. En muchas ocasiones Francisco se solía meter a la discusión, intentar separar o incluso posicionarse del lado de Juana. Ahora que sabemos quiénes son estas personas que han ido apareciendo, tanto en comisaría como en la vivienda, podemos volver al caso. Tanto el hombre que había llegado a comisaría como la mujer, ambos tenían graves heridas en las manos, pero ninguno sabía muy bien cómo se las habían hecho. También estaban llenos de sangre. Estos serían Juana y Francisco. Mientras, en la pensión se aseguran que el hombre que han encontrado al final del pasillo haya fallecido. Este sería José, el marido de Juana. Saben que en el lugar únicamente habían estado Juana y Francisco, por lo tanto solo había que ver qué había ocurrido, quién era el responsable de causar la muerte a José. Se sabe que no había huéspedes en la pensión, por lo tanto uno de ellos tenía que haber sido. Cuando ya la policía científica acude al lugar, van sacando diferentes conclusiones. El lugar parecía decir que había habido una gran pelea. Había muchas manchas de sangre por todos los lugares y sabían que las heridas del asesinado eran incisocontusas, es decir, que habían sido producidas por al menos un arma blanca. Pero no podían saber siquiera cuántas puñaladas había recibido el cuerpo, ni en qué lugares estaban, por toda la sangre que había alrededor. Por los rotos de la ropa, al principio supieron que eran casi más de una docena de puñaladas, pero el cadáver estaba boca abajo, por lo tanto debían girar el cadáver y ponerlo boca arriba para saber exactamente cuántas habían sido. Junto al cadáver había un cuchillo que medía unos 18 centímetros de largo y 2 de ancho. Daba la impresión de que el cuchillo había sido casi depositado al lado del cadáver, como si alguien hubiera querido hacer ver al resto de personas que ese cuchillo había sido utilizado
por José, que era quien había sido asesinado. Pero era como que no tenía mucho sentido la posición ni el lugar en el que estaba. Es decir, que había cosas que empezaban a no encajar. Siguen avanzando por los distintos lugares de la casa y van hacia la cocina. Allí ven toallas con sangre y también ven que había sangre incluso en la fregadera, como que alguien se hubiera tratado de limpiar. Incluso había gotas de sangre en el suelo en aquel lugar, por lo que siguen y van hasta la despensa. Allí se encontraba medio escondida otro cuchillo, esta vez jamonero, y las llaves de un coche. Para ese entonces ya se había avanzado un poco más con la investigación sobre el cuerpo, ya se le había dado la vuelta y habían podido determinar que José había recibido puñaladas de 2 cuchillos diferentes, lo cual encajaba con los 2 cuchillos ensangrentados que habían encontrado en distintos lugares de la casa. Esto se supo porque, aparte de haber encontrado los cuchillos, el cuerpo, las heridas que tenían diferentes longitudes y profundidades. En ese momento, directamente a Francisco se le leen los derechos y queda detenido. También recogen su ropa para enviarla a analizar. En ese momento, tras haber sido Francisco detenido, se acercan a Juana y se le notifica la detención de su hermano, y también que debe cambiarse la ropa y declarar al día siguiente. La policía comienza a investigar los huéspedes que en ese momento se estaban hospedando en la pensión y también empiezan a investigar huéspedes que habían sido expulsados igual hacía poco o habían abandonado las instalaciones hacía poco. Así descubren a un huésped que había sido expulsado de la pensión el día anterior del asesinato. Al indagar descubren que este huésped utilizaba la pensión como un lugar para pasar droga y que por ello fue expulsado. Esto pareció un poco raro a la policía porque el hecho de que le expulsaran el día anterior y, entre comillas, arruinaran su lugar de trabajo y que al día siguiente apareciera el responsable de que hubiera sido expulsado y que arruinaran su trabajo asesinado, pues hacía sospechar de esta persona. Sin embargo, se investiga la coartada de esta persona y se descarta que tuviera ninguna implicación. También se investiga a una tal señorita de Sade que estaba metida en la prostitución y también se descarta cuando por fin confiesa con quién estaba esa tarde. Es decir, que poco a poco la policía va descartando todas las posibles personas que podrían haber tenido algún tipo de relación o alguna rencilla con el asesinado y únicamente les queda la opción de que hayan sido Juana o Francisco. Investigan un poco el pasado de Francisco y descubren que fue detenido en el 68 por robo en Bilbao. También supieron que tenía 2 hijos y que se había separado. Y también tenía varios impagos de la pensión a su exmujer. Como ya mencioné antes, hacía años había tenido un accidente con el coche y ello había derivado en tener un traumatismo craneoencefálico que desde entonces le causaba tener varias depresiones fuertes. Es por ello que tenía una incapacidad permanente para trabajar por psicosis maníaco-depresiva. Cuando ya al día siguiente, es decir, el 12 de agosto de 1992, Juana va a declarar, comenta que José era una persona muy trabajadora, pero que sí que es verdad que bebía mucho, casi a diario, y que cuando llegaba a esos estados muchas veces pues tenían discusiones, incluso alguna vez había llegado a pegarla. Eso hacía que hubiera muchísimos gritos en esa casa. Según la versión de ella, cuando José llegó de madrugada, llegó borracho, comenzó realmente la discusión que, según Juana, lo que había ocurrido venía del día anterior, del 10 de agosto. José había llegado de madrugada, borracho, y en ese momento es cuando empezó la pelea. Esta discusión que tuvo con ella la escuchó su hermano, Francisco, que se despertó. Escuchó que José quería echarle de la pensión y este se enfadó. Al día siguiente ella se quedó dormida echando la siesta y en algún momento de la tarde se despertó por un golpe muy fuerte. Salió corriendo hacia el golpe porque temía que su hermano y su marido estuvieran discutiendo o peleándose.
Cuando llegó al lugar, vio que su hermano estaba encima de su marido apuñalándolo. Ella intentó separarlos y su hermano salió corriendo y dejó el cuchillo en la cocina. Ella intentó que José se moviera, pero no lo consiguió. Tras eso fue al fregadero a lavarse las manos y buscó a su hermano por todas partes. Al no encontrarlo, decidió ir a comisaría y contar lo sucedido. Cuando investigan un poco más sobre el cuchillo, Juana les comenta que el cuchillo jamonero estaba escondido bajo el frutero. Esto se debía a que ella tenía mucho miedo de que alguien acabara muerto. Aquello les parecía un poco extraño, pero no le dieron mayor importancia. Cuando Francisco declaró, mencionó que José había tenido alguna discusión varios días antes con la señorita Sade y que se respiraba un ambiente bastante raro en la pensión. No era la única con la que había discutido y había amenazado con expulsarla. Recordemos el otro huésped de la pensión. Según él, le dio 3 días para abandonar la pensión, ya que la vio con alguien que no le gustaba. Francisco contaba que él siempre evitaba a José porque no se llevaban nada bien. Pero sí que era verdad que desde hacía un par de semanas era imposible evitarlo, porque se había enterado que él mismo, Francisco, ganaría 7 millones de pesetas al vender la licencia de taxi. Y José quería utilizar ese dinero que iba a ganar Francisco con esa venta para iniciar un proyecto e invertirlo en un negocio. Francisco decía que no quería darle el dinero porque era suyo y lo iba a emplear, al menos parte de ello, para pagar la pensión que debía a su mujer. Esto no casaba muy bien con José y por eso habían aumentado las discusiones incluso entre el hermano y el marido de Juana. La versión de Francisco era la siguiente, y es que según él estaba viendo la televisión cuando de repente escuchó a José y Juana gritando. Cuando se acercó a ver qué estaba ocurriendo, vio que José tenía un cuchillo y estaba amenazando a Juana. Él inmediatamente le quitó el cuchillo a José, en ese momento se cortó la mano y tiró el cuchillo al pasillo. Sin embargo, eso no fue suficiente para José porque siguió detrás de él y en esa situación dice Francisco que cogió otro cuchillo y que empezó a apuñalarlo allí mismo. Ese cuchillo era el que estaba bajo el frutero, el cuchillo jamonero, y confesó haber visto a Juana poner el cuchillo allí bajo el frutero. Esto tenía una conclusión muy clara para la policía, y es que las versiones no encajaban. Francisco decía que la discusión había empezado aquella tarde entre Juana y José, a causa del dinero, que Juana se había posicionado con el hermano, es decir, con Francisco, que no quería que José tuviera el dinero. Sin embargo, Juana decía que no, que la discusión realmente había empezado entre Francisco y José, que ambos habían estado discutiendo y que ella lo único que había visto era cómo su hermano apuñalaba a su marido. Es decir, que desde el principio ambos hermanos empiezan a echar la culpa mutuamente. Ninguno de ellos había sido y había sido el otro. Cuando la policía se enfrenta a esa situación en la que las dos versiones no encajan, comienzan a preguntar a todos los vecinos de la pensión por si podrían aclarar un poco la situación. Y se encuentran con que nadie quiere declarar, excepto una persona. Esa persona dice que sí, que oyó una gran discusión y que era algo más de lo normal, que sí que era muy habitual escuchar discusiones, gritos, pero que esa parecía diferente. Decía cómo la discusión comenzó en un lugar y luego fue hacia la cocina. Allí un hombre gritó varias veces una frase y un poco más tarde escuchó a una mujer hablar varios minutos seguidos. Cuando pasa un poco el tiempo, Francisco decide cambiar su declaración. Este ahora se declara inocente, pero la policía tiene muy claro que de inocente poco tiene. Pues ya había llegado la autopsia. Esta decía que José había recibido 34 puñaladas, de 2 personas diferentes y al mismo tiempo. Es decir, las heridas coincidían con los 2 cuchillos encontrados en la casa y que estas heridas habían sido producidas en el mismo instante.
sobre todo por los lugares tan diversos en los que habían sido apuñalado, y ya no eso, sino que el hecho de que ninguna herida había sido causada post-mortem. Todas las puñaladas, además, habían sido realizadas de pies, es decir, cuando José estaba de pies, por lo que era imposible creer ninguna de las versiones, porque ambas decían que José estaba en el suelo y que Francisco estaba sobre él apuñalándole. Esto no encajaba. Además, recordemos que el cadáver había sido encontrado boca abajo y tenía varias puñaladas en la zona del pecho y antebrazos, que eran heridas defensivas. Por lo tanto, la versión esa no encajaba. También la autopsia indicó que las heridas que presentaban tanto Francisco como Juana podían deberse a que ellos mismos, al dar la puñalada, se les había resbalado ya por la sangre que estaba en el cuchillo y que la mano había llegado a la hoja del cuchillo y por eso presentaban esos cortes en la mano y justo en la zona del dedo gordo. En esos momentos invitan a recrear el crimen tanto a Francisco como a Juana y las versiones no encajan. Además ven algunas inconsistencias en la versión que dan, como por ejemplo que quizá era imposible ver lo que había sucedido desde donde Juana decía que estaba, por lo tanto no tenía mucho sentido, y eso fue parte del careo que se había solicitado, es decir, cuando delante del juez ambos acusados o ambos sospechosos se enfrentan y se van enfrentando como a las discrepancias que uno y otro muestra en las declaraciones, para en principio llegar a un acuerdo sobre lo que ha pasado, que no llegó a suceder, pues tanto en la investigación como posteriormente en el juicio ambos se lanzaron acusaciones cruzadas. En ese momento Juana quedó también detenida como coautora del crimen de José. El juicio, como ya he dicho, ambos acusados se lanzaron acusaciones cruzadas. Ella fue finalmente condenada a 25 años por parricidio con agravante de abuso de superioridad y él fue condenado a 10 años por homicidio. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. De este caso hay diferentes cosas interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, el careo, que ya lo expliqué en algún otro episodio. Es básicamente lo que he dicho. Delante del juez, ambos acusados o los sospechosos que haya se enfrentan un poco, van declarando poco a poco su verdad y el juez va como intentando mediar de, oye, a ver, tú dices que fue a las 5, pero este dice que fue a las 5:15. ¿Podéis igual llegar a algún acuerdo? No se hace de esa manera, ¿no? Pero es básicamente lo que trata el careo. Es decir, enfrentar las dos versiones y el juez determinar un poco quién puede mentir, quién puede estar diciendo la verdad, quién, oye, pues va convenciendo al otro para intentar pues aclarar un poco la situación. En este caso, pues sí sirvió para aclarar, ¿no? Sirvió para ver que uno y otro decían cosas completamente diferentes y que no tenían sentido luego con la ciencia, ¿no? Con lo que había demostrado tanto la autopsia, que 2 cuchillos habían hecho falta y al mismo tiempo significaba 2 personas, es decir, no que uno hubiera atacado a otro ni el otro al otro, no, 2 personas al mismo tiempo. Luego al final también, pues las 2 versiones que los hermanos contaban mencionaban que Francisco estaba sobre José, apuñalándolo, lo cual no era cierto, no encajaba al final, porque imaginaos al final la situación de si encontramos el cadáver boca abajo, lo lógico sería encontrar sobre todo puñaladas por la espalda o incluso sí alguna defensiva por adelante, pero luego pues caer o tirarlo y puñaladas por la espalda, porque no vas a apuñalar a esa persona en el pecho que caiga, pues lo lógico sería hacia atrás y por lo tanto quedarse boca arriba y luego darle la vuelta para seguir apuñalándolo por detrás. No tiene sentido. Además también la inclinación de las puñaladas sería diferente y la herida causada por profundidad, es decir, no en la superficie de la piel, sino al fondo, pues tendría cierto grado de inclinación que sería distinto si estuviera tumbado
o estuviera de pies. Es decir, que lo que ambos hermanos contaban no tenía mucho sentido con luego lo que se veía. Además, si hubiera sido todo en un lugar, como parecían indicar sus declaraciones, ¿por qué había tanta sangre alrededor de toda la casa? No tenía sentido. Luego también quería mencionar que, claro, que a la mujer se la condena por parricidio porque recordemos que estamos en 1992, el juicio además fue en el 93 y ¿qué pasa? Que no tenemos el Código Penal que tenemos en estos momentos. El Código Penal sufrió una reforma en el 95 y ahora no se recoge parricidio como delito. Sería un asesinato o un homicidio, depende, agravado por parentesco o por relación. Es decir, que este delito, como fue recogido en la sentencia que hizo que Juana fuera condenada a 25 años, ahora mismo no se reconoce, no existe. También el agravante de abuso de superioridad ahora sí existe, o sea, sigue existiendo, pero no entiendo muy bien el motivo, ¿no? ¿Por qué se le impone ese abuso de superioridad? La verdad que no he encontrado la sentencia, por lo tanto no sé muy bien qué fue lo que llevó a ese agravante, pero me parece interesante y sobre todo al final la diferencia, ¿no? De, bueno, pues como para ella, para Juana, fue condenada a parricidio pues 25 años y Francisco fue condenado a homicidio 10 años. Me parece una diferencia bastante importante simplemente por el hecho de que, bueno, ella mata a su marido y por lo tanto, pues parricidio, y como al final Francisco no mata a ninguna persona con un vínculo pues de sangre o de cónyuge, pues esa pena tan baja en comparación a la que recibe Juana. Y yo creo que por mi parte poco más que decir. Ya sabéis que me encanta leeros, así que cualquier comentario, cualquier propuesta, siempre estoy atenta a ella. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Gracias.